Bueno, chicos, nuevamente buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra actividad programada para el día de hoy, que corresponde a la clase teórica sobre el laboratorio en las enfermedades hepáticas. ¿Sí? ¿Me confirman? Ya estamos todos completos, ¿verdad? ¿Falta alguien para que esperemos? Sí, estamos completos, doctora. Sí, doctora, estamos completos. ¿Ya me confirman? Por favor, si se observa, se escucha. Sí, doctora. Sí, 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 doctora. Ya, muy bien. Entonces, miren ustedes, justamente coincide que vamos a desarrollar esta parte de, podríamos decir, complemento del laboratorio con respecto al cuadro clínico, ¿no? Y justamente acaban de desarrollar el tema de semiología digestiva, ¿no? Del hígado y vías biliares. Entonces, esto justo calza con lo que acaban de revisar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la introducción de lo que es hígado, vías biliares y vamos a pasar luego a mencionar a detalle cada una de las pruebas hepáticas que se pueden solicitar. Entonces, para recordar un poquito la parte anatómica, ¿no? Como sabemos, el hígado es el órgano más grande, pesa entre kilo 200 a kilo 500. Anatómicamente tenemos dos lóbulos, derecho e izquierdo, ¿no? Con sus segmentos, ¿no? Que se subdividen en cada uno de los lóbulos. Si hablamos sobre su organización, tenemos el lóbulo hepático como la unidad anatómica del hígado. Este está definido por septos y triadas. Recuerden que tenemos la triada portal, ¿no? Con la arteria, vena, conducto biliar. Y a nivel del lóbulo hepático, en la parte central, su vena central, ¿no? Recordar que la unidad funcional viene a ser el acino hepático, ¿no? Acá lo tenemos señalizado, que está alrededor del sistema vascular aferente, donde tenemos tres zonas. La zona 1, conformada por hepatocitos, que son los que van a estar más cercanos a las arteriolas hepáticas y por lo tanto son los que están mejor oxigenados y más protegidos de la hipoxia. La zona 3, donde están los hepatocitos más alejados de las arteriolas, los menos oxigenados, los más susceptibles de la hipoxia, y la zona 2, entre ambos compartimentos descritos. Así también mencionar que si nos referimos a la parte celular, ¿no? La masa hepática corresponde en un 60% a los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos que podemos distinguir, miren cada uno de ellos en esta imagen del lado derecho, que tienen una disposición trabecular, ¿no? Con superficie apical y una superficie vasocelular que se dirige hacia los canalículos biliares, y estos a su vez confluyen y terminan en los conductos biliares más grandes, ¿no? A nivel de la triada portal que estábamos mencionando en la diapositiva inicial. Entonces, estos hepatocitos tienen funciones muy importantes, ¿no? Funciones metabólicas, endocrinas, secretoras, son ricos en retículo endoplásmico liso y rugoso, ¿no? Porque cumplen función de síntesis y metabolismo tanto de proteínas y de lípidos. No tienen organelos de Golgi para formar las vesículas
que transportan los constituyentes de bilis hacia los canalículos biliares. Se ejecuta a ese nivel las funciones de glicogénesis, glicogenólisis, gluconeogénesis. También dentro de su conformación, parte de su anatomía funcional del hígado, tenemos otras células epiteliales que conforman solo entre el 3 al 5% de la masa hepática. Estas van a revestir lo que son conductillos y conductos biliares. Tienen función de absorción y secreción. Y finalmente tenemos a los macrófagos hepáticos o las células de Kupffer. Estas se ubican en el espacio sinusoidal y tienen una función de vigilancia, de defensa, ¿no? El sistema inmunológico, eliminando y degradando partículas o bacterias que provienen de la circulación esplásmica. Entonces, si resumimos las importantes funciones del hígado, tenemos que participan en la digestión, en la detoxificación, una importante función de biosíntesis, en el metabolismo y entre otras funciones que vamos a mencionar. Entonces, va a existir un almacenamiento de glicógeno, ¿no? Participa en el metabolismo de los carbohidratos y cuando tenemos este exceso de glucosa, se va a almacenar en forma de glucógeno o glicógeno. A nivel del hígado también tenemos la síntesis de proteínas, que son las proteínas plasmáticas, las proteínas de los factores de coagulación, las lipoproteínas, ¿no? Del perfil lipídico, participan en la secreción de la bilis, en la distribución de nutrientes y vitaminas y en la importante función de detoxificación, ¿no? Ahí se metabolizan, por ejemplo, todos los fármacos y sustancias exógenas. Entonces, haciendo una relación de las pruebas diagnósticas con las enfermedades hepáticas, en el caso de la detoxificación que hemos mencionado como una de las importantes funciones, acá lo que va a suceder es que se convierten ciertas sustancias, ¿no? Como los fármacos, en formas menos tóxicas mediante la adición de un grupo polar con la acción de enzimas, ¿no? Por ejemplo, la conversión de amonio hacia urea, ¿no? Para que se liberen formas menos tóxicas en el metabolismo, ¿no? Se degradan también ciertas hormonas, la conversión de drogas, toxinas, todo en formas inactivas para que puedan ser excretados a nivel de la bilis y de la orina. Dentro de su función de la biosíntesis, como estábamos mencionando, la síntesis de proteínas plasmáticas y lipoproteínas, ¿no? Entonces acá tenemos todas las proteínas plasmáticas como la albúmina, las apolipoproteínas, las proteínas de factores de coagulación, las proteínas transportadoras de colesterol y ácidos grasos. Participa en el metabolismo energético, ¿no? En lo que es el metabolismo de glucosa, ácidos grasos y cetonas. Entonces acá se almacena la glucosa en forma de glucógeno, como estábamos mencionando. Se convierten los aminoácidos en ácidos grasos y glucosa, en la síntesis y degradación de lípidos, ¿no? Regulando este metabolismo, los niveles sanguíneos de glucosa, aminoácido y ácidos grasos. Con respecto al metabolismo de carbohidratos, el objetivo, ¿no? De que el hígado participe en este metabolismo es mantener la glicemia en niveles adecuados, ¿no? Entonces acá tenemos tres procesos importantes: la glicogénesis, que va a almacenar el exceso de glucosa, ¿no? En el hígado en forma de glucógeno; la glicogenólisis, ¿no? Que en situaciones de hipoglicemia, como un ayuno prolongado, por ejemplo, el hígado va a activar las vías que despolimerizan el glucógeno y de esta manera llega glucosa a la sangre y a los tejidos. Y por último, la gluconeogénesis, que cuando se acaba la reserva de glucógeno, entonces se van a activar otras enzimas hepáticas que sintetizan glucosa a partir de aminoácido y otros carbohidratos.
También participa en el metabolismo de las grasas, ¿no? En la oxidación de triglicéridos para producir energía, en la síntesis de lipoproteínas, en la conversión de excesos de carbohidratos y proteínas en ácidos grasos y triglicéridos, ¿no? En la síntesis en sí de lo que es colesterol y fosfolípidos, así como en la conversión y almacenamiento de lo que es hierro, transferrina, y participa pues en la destrucción de los glóbulos rojos o eritrocitos envejecidos o dañados, ¿no? Con la conversión de bilirrubina, ¿no? Que esto es a nivel del hígado, el vaso y la médula ósea. Entonces, como estábamos mencionando, la bilirrubina viene a ser una de las pruebas más solicitadas del perfil hepático, ¿no? Esta bilirrubina se obtiene o se genera el producto de la degradación de la hemoglobina, se metaboliza en el hígado, ¿no? Donde está el proceso de conjugación, ¿no? De la bilirrubina conjugada, bilirrubina directa, y esta va a ser excretada por la bilis y las heces. 80% excretada a nivel de las heces y 20% reabsorbida al plasma y reciclada por el hígado a nivel de la circulación enterohepática para ser excretada a nivel de los riñones. Cumple también una función endocrina, ¿no? Tenemos la secreción de algunas hormonas, como lo que son la somatomedina y la trombopoyetina, y en el caso de una insuficiencia hepática, entonces vamos a encontrar algunas alteraciones endocrinas. Vamos a tener pacientes con hipogonadismo, ¿no? Por los cambios en los receptores de estrógenos hepáticos y alteración en el metabolismo de hormonas esteroideas. Entonces, si tenemos todo ese compromiso en el hígado, todo ese daño hepático, vamos a encontrar en el paciente alteración en el metabolismo de sus carbohidratos, proteínas y lípidos, alteración en la función de excreción, es decir, se va a alterar la detoxificación de drogas, la excreción biliar, alteración en la digestión, ¿no? Por esa falta de emulsificación de lípidos, en el reciclaje de hierro, alteración en la síntesis de proteínas, vamos a obtener valores bajos de albúmina y alteración en los factores de coagulación, alteración en la función inmune y función endocrina del paciente, así como también en su almacenamiento de vitamina A y de hierro. Tenemos cierta división ya interna con respecto al perfil hepático, ¿no? El perfil hepático está conformado generalmente por transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutaminas-transpeptidasa, bilirrubinas, ¿no? Total, directa, indirecta, proteínas totales y fraccionadas, ¿no? Entonces, ciertas analitos se solicitan específicamente cuando sospechamos de alguna lesión en particular, ¿no? Por ejemplo, si la lesión es solo hepatocelular, lo que deberíamos solicitar son las transaminasas o la glutatión alfa transferasa 1, ¿no? Que también es mucho más específica que las transaminasas. Si sospechamos de colestasis, lo que debemos solicitar es sulfatasa alcalina y gamma-glutaminas-transferasa. Y si lo que queremos evaluar es función hepática, no de síntesis, tenemos que solicitar bilirrubina, proteínas, albúmina, tiempo de protrombina y amonio. Entonces, el aumento de los niveles séricos de las enzimas como las transaminasas va a ser el resultado de filtración de los hepatocitos lesionados, ¿no? Por el daño celular. La gamma-glutamina transvetidasa, como les estaba mencionando, está sobre todo solicitada en pacientes con colestasis, pero también muy utilizada para hacer seguimiento y evaluar en los pacientes con consumo de alcohol, ¿no? Para hacer seguimiento en pacientes con hepatopatía alcohólica. Y la glutatión alfa transferasa 1, si es muy específica, mucho más específica que las transaminasas, tiene una aparición precoz, ¿no? Y nos permite hacer un buen seguimiento de la lesión hepatocelular. Entonces, ¿para qué se utilizan las pruebas hepáticas, no? Para detectar si existe una lesión parenquimal versus una lesión
canalicular, ¿no? Es decir, de los conductos biliares, ¿no? De las vías biliares, para distinguir si existe algún tipo específico de trastorno hepático, para valorar la magnitud de una lesión hepática que ya se conoce y para hacer seguimiento, ¿no? Para vigilar la respuesta al tratamiento. Esa sería la utilidad de las pruebas hepáticas, ¿no? Estos 4 criterios. Ahora, ¿en qué condiciones preanalíticas debe estar el paciente para que podamos solicitar el dosaje de estas pruebas hepáticas, ¿no? Es necesario estar en condiciones de ayuno, al menos 8 horas de ayuno antes de la prueba, ¿no? Vamos a tener ciertas interferencias como el consumo de barbitúricos, la cafeína y la penicilina van a disminuir los niveles en sangre de los analitos hepáticos. Tenemos otros factores que interfieren también en su medición, como la sangre embolizada, ¿no? Cuando no hubo una buena recolección de la muestra y se emboliza, eso también interfiere en el proceso. El contenido de grasas, ¿no? Por eso es importante el ayuno. Y la luz, ¿no? La luz, sobre todo la bilirrubina es fotosensible, ¿no? Entonces tenemos que, al momento ya de recolectar la muestra, evitar su exposición a la luz, ¿no? De preferencia ya colocarlo en un conservador que evite la luz y esto mantenga la muestra conservada hasta el momento de su proceso. Entonces la sangre venosa extraída debe ser trasladada al laboratorio lo más pronto. Utilizamos tubos especiales de bioquímica, ¿no? Tubos secos o tubos con gel que permite cierta mejoría en la conservación. Se requiere un volumen mínimo entre 5 a 10 mililitros, ¿no? Para poder procesar todos los parámetros bioquímicos que hemos mencionado, de transaminasas, fosfatasa, alcalina, gamma-glutamil, proteínas, ¿no? Entre otros. Entonces, estas pruebas hepáticas también podemos separarlas en test biológicos de enfermedad hepatobiliar y test de función hepática, ¿no? Entonces, podemos dividirlo también en esos dos grupos. En el primero correspondería lo que son bilirrubinas, transaminasas, sulfatasa y gamma-glutamil, transpeptidasa. Y dentro del test de función hepática, ¿no? Que más que todo viene a valorar lo que es síntesis. Acá tenemos el tiempo de protrombina para poder valorar la síntesis de los factores de coagulación, el dosaje de albúmina y globulinas para valorar la síntesis de proteínas, ¿no? El amoníaco y los ácidos biliares para valorar esta conversión de detoxificación, ¿no? Entonces, en el caso del primer grupo de los test de enfermedades hepatobiliar, acá está la bilirrubina, ¿no? Que ya veníamos mencionando. Esta es un compuesto tetrapirrólico que va a derivar del catabolismo del grupo M de la hemoglobina, ¿no? Cuando estos hematíes ya son degradados por lisis o por envejecimiento. Entonces, la mayor parte de esta bilirrubina se va a producir por destrucción de los hematíes viejos, ¿no? Por el sistema mononuclear fagocítico del vaso. Entonces tenemos la ruptura de los hematíes a nivel del vaso, ¿no? Con la participación de los macrófagos, la hemoglobina va a ser liberada. Entonces tenemos el grupo globina y el grupo M. Con la ayuda de hemoglobina oxigenasa vamos a obtener la biliverdina. Con la acción de la biliverdina reductasa vamos a obtener la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta se va a unir a la albúmina del plasma, ¿no? Para ser transportada al hígado, ¿no? Acá es reconocida por los receptores de los hepatocitos, se une a unas ligandinas, ya se va a poder conjugar con el ácido glucurónico, entonces acá obtenemos ya la bilirrubina conjugada, ¿no? La mono y diglucurónico de bilirrubina, ¿no? Entonces ya tenemos la bilirrubina conjugada, bilirrubina directa, que va a pasar por los canalículos biliares, ¿no? Hacia el intestino,
donde van a actuar las bacterias intestinales, ¿no? Vamos a tener entonces, producto de ese metabolismo, lo que es el puro bilinógeno, ¿no? Que va a ser excretado en las heces, ¿no? Un 80% y un 20% filtrado a nivel del riñón. Acá otro cuadrito resumen del metabolismo que veníamos mencionando. Acá los valores referenciales, ¿no? Como mencionaba, tenemos la bilirrubina total y bilirrubinas fraccionadas, ¿no? Tenemos entonces bilirrubina directa e indirecta. La bilirrubina directa tiene un rango de 0.1 a 0.3 miligramos por decilitro. La bilirrubina indirecta, ¿no? Tiene un rango menor a 0.7 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina total de 0.3 a 1 miligramos por decilitro, ¿no? Estas pruebas bioquímicas se procesan por una técnica, ¿no? Que es el método colorimétrico, ¿no? En el cual utilizamos ciertos reactivos. Generalmente esto es ya en equipos automatizados. Entonces, vamos a hablar de las alteraciones que podemos encontrar en los dosajes de bilirrubinas, ¿no? Cuando encontramos resultados anormales de bilirrubinas. Cuando encontramos una hiperbilirrubinemia no conjugada, es decir, elevación de la bilirrubina predominio indirecto. ¿En qué patologías? En el caso de pacientes con anemia hemolítica, por ejemplo, por eritroblastosis fetal, por disfunción en la captación, en el síndrome de Crigler-Najjar, ¿no? El paciente va a tener una ictericia congénita. En la ausencia hereditaria, ¿no? De esta enzima glucuroniltransferasa, ¿no? Entonces acá tenemos la enfermedad del Gilbert por defecto de la absorción de las células parenquitosas del hígado debido a una actividad reducida de esta glucuroniltransferasa. En pacientes con hemólisis, en pacientes con eritropoyesis ineficaz. Esas serían las causas más frecuentes de aumento de la hiperbilirubinemia indirecta o no conjugada, ¿no? También tenemos otros casos como la cirrosis, perdón. En el caso del predominio de la bilirrubina conjugada o directa, va a deberse a patologías como cirrosis, hepatitis aguda y crónica, obstrucción de las vías biliares, tumores a nivel de las vías biliares, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, donde en ambos existe un predominio de la bilirrubina conjugada o directa. Ya, ahora pasando a lo que es el dosaje de las transaminasas. Estas transaminasas son unos analitos o indicadores muy sensibles de citólisis o daño celular hepático, ¿no? Y acá lo que evaluamos específicamente son dos tipos de transaminasas, ¿no? La TGO y TGP, ¿no? Conocidas como TGO y TGP, o como AST o ALT, ¿no? TGO, que es la glutamil oxalacética transaminasa o aspartato aminotransferasa, y la TGP, que es la transaminasa glutámico pirúvica o alanino aminotransferasa, ¿no? Entonces, evaluamos esos dos tipos de transaminasas. En el caso de la TGO, no existen diferencias entre las dos transaminasas. Vamos a empezar por la TGO. En el caso de la TGO, esta tiene varios puntos, podemos decir puntos blancos o tejidos, donde vamos a encontrar cierta concentración de esta enzima, ¿no? Tiene concentración a nivel del tejido de corazón, de hígado, de riñón, de músculos. Por lo tanto, no es un marcador específico 100% del hígado, ¿no? Sí se va a elevar ante patologías hepáticas, pero también se va a elevar ante patologías de corazón, riñón y músculos. Entonces, sí tiene cierta utilidad para determinar enfermedades hepatocelulares, siempre y cuando pues tengamos
una buena correlación clínica y evaluemos todo un perfil hepático completo, ¿no? Y no solamente la TGO. Entonces, su elevación va a ser directamente proporcional al daño celular, ¿no? De alguno de estos tejidos, ¿no? Y según cómo esté evolucionando la enfermedad del paciente. Entonces, también se utilizaba, ¿no? Anteriormente como un indicador de lesión cardíaca, ¿no? Antes, cuando no teníamos otros marcadores cardíacos más específicos, ¿no? Como por ejemplo, que ahora tenemos las troponinas, ¿no? Que es lo más utilizado. Anteriormente utilizábamos la TGO, ¿no? Porque en ese momento pues era uno de los analitos bioquímicos con el que se contaba en un inicio, ¿no? A pesar de que no era tan específico, miren. Entonces tenemos rangos referenciales según el sexo, en el caso de varones de 8 a 30 y de mujeres de 6 a 25 unidades internacionales por litro. ¿En qué casos vamos a encontrar resultados anormales de TGO, ¿no? O aumentados? Como este se ubica en diferentes tejidos, ¿no? Vamos a encontrarlo elevado en el caso de alteraciones hepáticas, específicamente hepáticas como hepatitis, pero también en lesiones musculares, ¿no? Alteraciones de vías biliares, procesos renales, ¿no? Pancreatitis, tumores hepáticos, alteración o lesiones cardíacas, ¿no? Porque por su origen, por su ubicación en los diferentes tejidos. En el caso de la transaminasa TGP, esta sí tiene una mayor concentración a nivel del hígado. Entonces, podemos decir que es mucho más específica, ¿no? Es mucho más específica para valorar el daño hepático. Entonces, si evaluamos un cociente, una proporción de TGP sobre TGO, ¿no? Y esa alteración entre este cociente de ambas transaminasas es mayor a 1, deberíamos sospechar de una hepatitis vírica, ¿no? Y si en este cociente TGP-TGO la relación es menor a 1, entonces sospecharíamos de otro grupo de patologías hepáticas como lo que es cirrosis, congestión o tumores hepáticos. En el caso de la TGP, los rangos referenciales también varían según el sexo, varones de 8 a 35, mujeres de 6 a 25 unidades internacionales por litro. Acá, ¿en qué casos vamos a encontrar resultados alterados? ¿No? Entonces, como esta sí es más específica del hígado, va a estar pues aumentada en pacientes con alcoholismo, cáncer de hígado, cirrosis, hepatitis, toxicidad por medicamentos, ¿no? Que lesiona lo que es hígado, isquemia hepática, necrosis hepática. Ahora pasamos a lo que es la fosfatasa alcalina. Esta es una enzima que se va a encargar del transporte de metabolitos a través de la membrana y también tiene diferentes fuentes, miren, ¿no? Tiene fuentes a nivel del tejido del hueso, del hígado, del músculo iliac, riñón y placenta. Entonces, si bien es cierto, este analito es solicitado para evaluar colestasis, al igual que la gamma-glutamitranspeptidasa, al tener un origen en diferentes tejidos, ¿no? Como hueso, riñón, placenta, mucosa del ilio, entonces también vamos a obtener aumento cuando hay lesión a nivel de estos tejidos, ¿no? Por lo tanto, va a estar elevado cuando se aprecia crecimiento óseo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, es normal que fisiológicamente esté elevado, ¿no? Entonces acá tenemos rangos referenciales según el grupo etario. Y cuando ustedes reciban resultados de fosfatasa alcalina bastante elevados en pacientes en edad, por ejemplo, de 2 a 8 años, miren que va hasta 120 unidades por litro, menores de 2 años hasta 235, ¿no? En adolescentes de 9 a 15 años hasta 300 unidades por litro, y esos rangos van variando por esta explicación del crecimiento óseo, ¿no? Ya en un adulto joven, adulto mayor,
va entre 40 y 140 unidades por litro, ¿no? Con rangos menores a lo que es en la etapa de crecimiento. También por su presencia a nivel de la placenta, vamos a encontrar un aumento de la fosfatasa alcalina en el tercer trimestre de la gestación, ¿no? Entonces, esas son elevaciones fisiológicas que tenemos que interpretarlas correctamente cuando lleguen esos resultados, porque debido a su presencia en esos tejidos, es normal que estén elevadas. ¿En qué casos vamos a encontrar resultados anormales de la fosfatasa alcalina? ¿No? Según la ubicación en todos los tejidos, entonces encontramos elevación en cáncer de huesos, ¿no? Alcoholismo, colestasis, ¿no? Si lo utilizamos como marcador de perfil hepático, en colestasis, obstrucción de vías biliares, ¿no? En fracturas óseas, enfermedad de huesos, hígado, enfermedades renales en general. Entonces, cuando tenemos un aumento discreto de la fosfatasa alcalina, pero este aumento es menor a 3 veces sobre su valor normal, deberíamos sospechar una hepatitis aguda, crónica, una hepatitis alcohólica o cirrosis. Pero cuando el aumento es muy marcado, por encima de 4 veces su valor normal, entonces sí sospechamos de colestasis, ¿no? De una ictericia obstructiva, una obstrucción parcial. Otro de los marcadores de colestasis es la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Y esta es una enzima de origen hepático que va a participar en la transferencia de aminoácidos a través de las membranas celulares, y la mayor parte de esta enzima se encuentra a nivel hepático y vías biliares, ¿no? Por lo tanto, es bastante específica, más específica que la sulfatasa alcalina para colestasis. Entonces se utiliza para evaluar problemas o alteraciones hepáticas, y sobre todo es muy sensible para lo que es obstrucción de vías biliares, es decir, colestasis. Es la enzima más sensible a los problemas hepáticos producidos por alcohol, ¿no? Entonces, en caso de lesión hepatocelular por alcoholismo también, ¿no? Vamos a encontrar elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿En qué casos vamos a encontrar valores anormales? Pacientes con alcoholismo, colestasis, cirrosis, hepatitis, otras infecciones víricas, ¿no? Isquemia hepática, insuficiencia cardíaca. Tenemos los rangos también según el sexo, en varones de 8,38 y en mujeres de 5,27 unidades por litro. Ahora, con respecto al grupo de analitos, ¿no? De este perfil hepático para evaluar la función hepática, acá tenemos la albúmina, ¿no? Dijimos que esta proteína, ¿no? Nos ayuda a valorar la síntesis a nivel del hígado, ¿no? Porque es la principal proteína que se sintetiza en el hígado y es la más abundante en el ser humano. Su producción va a depender de la función hepatocelular, ¿no? Entonces, si el hígado está funcionando correctamente, vamos a tener una síntesis adecuada de albúmina y sus valores van a estar dentro de los rangos referenciales normales, ¿no? Y esto depende pues también de un aporte adecuado de aminoácidos, de la presión oncótica y de los valores de las citocinas. Entonces, la medición de la albúmina en sangre va a ser un buen indicador de que la función de síntesis hepática es correcta, ¿no? Su nivel plasmático normal es de 3,5 a 5 gramos por decilitro, y esto corresponde al 54,31% de las proteínas plasmáticas, ¿no? Y el resto de las proteínas que están presentes en el plasma corresponde a las globulinas, ¿no? Pero las globulinas no se sintetizan a nivel del hígado. Entonces, ¿en qué casos vamos a encontrar deficiencias de este dosaje de albúmina? En pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Por disminución de la síntesis de estas proteínas, en pacientes con desnutrición, ¿no? Por alteración en el aporte de las proteínas o problemas en la absorción, pacientes con síndrome nefrótico por aumento en la excreción, ¿no? Por pérdida de las proteínas, pacientes con trastornos intestinales
por pérdida en la absorción, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos hablando justamente del síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces acá hay alteración en la absorción de aminoácidos y pérdida por diarreas, ¿no? En enfermedades genéticas que van a provocar hipoaluminemia, que tal vez son más infrecuentes, pues son más raras, pero pueden estar presentes, ¿no? Entonces, la albúmina tiene funciones muy importantes, ¿no? Nos ayuda a mantener la presión oncótica, participa en el transporte de diferentes hormonas, como hormonas tiroideas, liposolubles, transporte de los ácidos grasos, de la bilirrubina, ¿no? De los fármacos, ¿no? El calcio para controlar el pH, entre otros. ¿Y qué significa obtener resultados anormales de albúmina, ¿no? Por debajo de los rangos esperados que el paciente puede presentar? Puede ser un paciente con ascitis, un paciente que ha tenido lesiones por quemaduras extensas, pacientes con glomerulonefritis, enfermedades hepáticas o hepatitis, cirrosis o necrosis, síndrome de mala absorción, desnutrición o síndrome nefrótico, ¿no? Otras afecciones en las cuales también se puede encontrar alteraciones de la albúmina, disminución de la albúmina, pacientes con nefropatía, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, enfermedad de Wilson, entre otros. Entonces, otra de las pruebas para evaluar la síntesis a nivel de hígado es el tiempo de protrombina, ¿no? Porque acá vamos a evaluar los marcadores o la síntesis de las proteínas de factores de coagulación, ¿no? Estos factores de coagulación se pueden procesar por métodos manuales o automatizados, ¿no? Que ya la mayoría de los hospitales ya cuentan con equipos automatizados. Acá como muestra utilizamos el plasma citratado, ¿no? Se toma la muestra en unos tubos con anticoagulante. El valor referencial normal que se espera encontrar es de 12 a 13 segundos para que evaluamos tiempos, ¿no? El tiempo que demora en coagular, ¿no? Y vamos a encontrar valores de protrombina prolongados, ¿no? Este tiempo prolongado cuando existe alteración en la síntesis de estos factores de coagulación, ¿no? Que es el factor 10, 7, 5, 2 y 1, que son todos estos factores que se sintetizan a nivel del hígado, ¿no? Entonces vamos a encontrar alteración en el tiempo de protrombina en pacientes con enfermedades hepáticas, ¿no? Con tiempos prolongados de este examen. Entonces, si hablamos también de otras patologías específicas, ¿no? El tiempo de protrombina va a estar prolongado en pacientes con hepatitis aguda, hepatitis crónica, pacientes con deficiencias de estos factores de coagulación específicos, que son el 7, el 10, el 5 y el 2, pacientes con enfermedades hepáticas agudas y crónicas, pacientes con obstrucciones de las vías biliares, ¿no? Hay pacientes que están recibiendo anticoagulación oral. Entonces, este tiempo de protrombina es un marcador de síntesis proteica, ¿no? Ah, bueno, acá estamos repitiendo, perdón, la diapositiva. Ya. Otro de los marcadores hepáticos de síntesis que podemos solicitar es el dosaje de ácidos biliares, ¿no? Estos tienen de un 80-90% que se almacenan a nivel de la vesícula biliar y se eliminan a nivel del tubo digestivo con la ingesta. El 20 al 10% va a eliminarse de forma continua, ¿no? A nivel del tubo digestivo y se reabsorben a nivel del ilion distal. Su concentración sérica en condiciones de ayuno es de 5 a 10 micromoles por litro y va a aumentar su concentración en el caso de enfermedades hepáticas, ¿no? Entonces viene a ser un indicador específico y muy sensible de
enfermedades hepáticas. El amoníaco, ¿no? También es otro analítico que podemos solicitar para valorar la función hepática, y este se obtiene producto del metabolismo de los aminoácidos y se elimina en el hígado a través de la síntesis de urea. ¿En qué casos van a estar sus valores elevados? En pacientes con hepatitis crónica o cirrosis, ¿no? Pacientes con déficit enzimático de urea, ¿no? También en el caso de niños, o de realizar ejercicio físico, tabaquismo, tratamiento con cierta medicación como ácido valproico, por ejemplo, o glicina, pacientes con transfusiones sanguíneas o trasplante de médula ósea. El rango de ese amoníaco es de 15 a 45 microgramos por decilitro. Entonces, si tenemos pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Para alguna patología específica, ¿no? Por alguna hepatopatía, vamos a encontrar estas siguientes consecuencias. En el caso de la bilirrubina, que va a estar aumentada, entonces el paciente va a presentar ictericia, no vamos a tener alteración en la síntesis de los factores de coagulación, entonces vamos a tener un paciente con síndrome hemorrágico, con tiempos de protrombina prolongados, pacientes que se altera la síntesis de albúmina, va a haber un déficit en la síntesis de albúmina, entonces tenemos pacientes con edemas, ¿no? Se altera la depuración de amonio, entonces podemos encontrar un paciente con encefalopatía hepática, déficit en la excreción de sales biliares, entonces vamos a encontrar un paciente con prurito, alteración de metabolismo de carbohidratos, vamos a encontrar pacientes con cuadros de hipoglicemia, ¿no? Y todo esto generado por insuficiencia hepática. Entonces, con respecto a los patrones que podemos encontrar, patrones específicos de perfil hepático alterado, ¿no? En el caso de lesiones hepatocelulares, vamos a encontrar elevación predominante en lo que son las transaminasas, ¿no? Que ya habíamos mencionado, la TGP y la TGO. Pacientes con cuadros de colestasis, vamos a encontrar una elevación predominante de fosfatasa alcalina con la gamma-glutamitranspeptidasa y cierta alteración de bilirrubina. Pacientes con cuadros mixtos, ¿no? Hepatocelular como de colestasis, se va a elevar ambos, ¿no? Tanto las enzimas de transaminasas como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitranspeptidasa. En el caso de pacientes con elevación marcada de TGP y TGO, ¿no? Pero estas en su proporción superan 5 veces su rango referencial, entonces lo más probable es que estemos frente a pacientes con hepatitis viral, hepatitis isquémica, hepatitis autoinmune o hepatitis medicamentosa por toxinas o hepatitis alcohólica, ¿no? En el caso de elevaciones leves, de leve moderada, donde los rangos no estén por debajo de los 5 veces su valor referencial, inclusive los pacientes pueden ser asintomáticos porque son elevaciones leves. Y acá podemos estar frente a casos de hepatitis crónica, ¿no? Enfermedad hepática aguda, ¿no? Hepatopatías asociadas a obesidad, diabetes, hiperlipidemia, ¿no? Hepatopatías metabólicas, medicamentosas o de causa autoinmune. ¿Cómo debemos enfocar a un paciente asintomático con transaminasas elevadas? ¿No? Si encontramos en su examen bioquímico transaminasas elevadas, lo primero que debe realizarse, si no correlaciona esto con el cuadro clínico, es repetir el test, ¿no? Si al repetir el test esto me sale normal, entonces ya descartamos cualquier posibilidad de hepatopatía. Pero si al repetir el test me sigue saliendo elevado, también deberíamos evaluar la enzima de seca total
que es la creatinquinasa, ¿no? Que en el caso de que la encontremos elevada, podría deberse a un problema muscular, ¿no? En el paciente. Y en el caso que lo encontremos normal, ¿no? Encontremos normal, entonces tenemos que seguir descartando alguna etiología hepática, ¿no? Y para esto tenemos que ampliar la historia clínica del paciente para evaluar si hay consumo de drogas, ¿no? Complementar con otros exámenes para evaluar alguna sospecha de hepatitis, ¿no? Entonces se complementa toda una serología viral, descartarse una hepatopatía o una hepatitis autoinmune, ¿no? Si hay presencia de otros anticuerpos. También complementaríamos con imágenes como ecografía, resonancia, tomografía o finalmente hasta biopsia, ¿no? Y todo parte de unas transaminasas elevadas, ¿no? Donde vamos a ir dirigiendo según el cuadro clínico, según las pruebas complementarias que se vayan solicitando. Entonces, dentro de las causas de un patrón colestásico, como habíamos mencionado, las pruebas acá elegidas para evaluar esta colestasis son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamitraspeptidasa, ¿no? Que esperamos encontrarlas elevadas, inclusive a veces con algún compromiso relativo de bilirubinas y transaminasas. Entonces, cuando hay una colestasis intrahepática, las bilirubinas no van a estar elevadas. Y esto generalmente se debe al consumo de medicamentos, sepsis, una nutrición parenteral, cirrosis biliar, hepatitis alcohólica, ¿no? Entre otros. Y si la colestasis es extrahepática, entonces las bilirubinas sí van a estar elevadas. Y acá se debe a cuadros de colelitiasis, una neoplasia de cabeza de páncreas, colangitis, ¿no? Entre otros. Entonces la gamma-glutamitraspeptidasa es muy útil para diferenciar, ¿no? Esta colestasis en el caso de alguna hepatopatía donde también esté elevada la fosfatasa alcalina, ¿no? Ambos son los marcadores ideales para evaluar colestasis. ¿Cómo enfocamos entonces a un paciente que tiene elevación de la fosfatasa alcalina? ¿No? Tenemos que valorar entonces cómo está también la gamma-glutamitraspeptidasa. Y si la gamma-glutamil está normal, entonces tenemos que descartar si el problema es a nivel de los otros tejidos, ¿no? A nivel de hueso, placenta, intestino. Esto, como sabemos, la gamma-glutamil es un marcador muy específico de obstrucción biliar, ¿no? Entonces, si esa está normal, entonces tenemos que descartar por qué está elevada la fosfatasa alcalina, ¿no? Y tenemos que evaluar sus otros orígenes, sus otros tejidos. Pero si encontramos la gamma-glutamil elevada, entonces ahí sí tenemos que complementar con imágenes y poder definir si hay dilatación biliar, si hay una masa focal, ¿no? Si a nivel de imágenes todo se encuentra normal, entonces valorar si esta elevación de la gamma-glutamil se debe a medicamentos, ¿no? O una cirrosis biliar primaria, que tal vez es más infrecuente, ¿no? O considerar inclusive otras causas donde ya tenemos que hacer otro tipo de investigaciones. ¿No? En el caso de las inmunoglobulinas, como les había mencionado, estas no se sintetizan a nivel del hígado, ¿no? Sin embargo, forman parte del reporte de perfil hepático, ¿no? Siempre nos van a dar un reporte de proteínas totales, albúminas y globulinas, que las sacamos generalmente por diferencia, ¿no? Porque tenemos reactivos para dosar proteína total y albúmina. Entonces, restando ambas, vamos a determinar el valor de las globulinas, ¿no? Entonces, estas globulinas, pues vienen a ser las inmunoglobulinas, ¿no? Y esas pueden estar elevadas en el caso de enfermedades hepáticas crónicas o gamapatías, entre otras
enfermedades autoinmunes también, ¿no? Entonces, estas gamma-globulinas podemos solicitarlas en el caso de pacientes con infecciones agudas, enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Como artritis reumatoide, lupus, ¿no? Acá habíamos mencionado las enfermedades autoinmunes, pacientes con hiperinmunización, mieloma múltiple, entre otros. Tenemos también otras pruebas especiales inmunológicas para evaluar daños hepáticos autoinmunes, ¿no? Y estos se hacen por metodologías especiales de inmunofluorescencia, ¿no? Como estas imágenes que pueden ver acá en el lado derecho, donde ya evaluamos anticuerpos que reaccionan con ciertos tejidos que nos permiten diagnosticar ciertas enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cirrosis biliar primaria, vamos a encontrar anticuerpos antimitocondriales positivos. En el caso de la colingitis primaria esclerosante, vamos a encontrar ANCA, anticuerpo anticitoplasma neutrófilo positivo, asma, que es anticuerpo antimúsculo liso positivo, y ANA, que es anticuerpo antinuclear positivo, ¿no? Y observamos imágenes así como esta del lado derecho, ¿no? Con esta fluorescencia, cuando se encuentran los anticuerpos presentes en la sangre del paciente, ¿no? Acá trabajamos también con el suero del paciente que se enfrenta a estos reactivos, ¿no? Donde si existe el anticuerpo presente, pues se acopla a ese tejido y nos emite esa fluorescencia que se puede observar con este microscopio de campo oscuro, ¿no? Y finalmente acá un cuadrito resumen donde pueden observar ustedes los diferentes patrones de perfil hepático según lo que hemos estado mencionando, ¿no? Según la patología del paciente, por ejemplo, si es hepatitis aguda, si van a estar alteradas las bilirubinas, las transaminasas, la fosfatasa, la albúmina, el tiempo de protrombina, ¿no? Según la patología, hepatitis crónica, cirrosis, colestasis, ¿no? ¿Qué anelito del perfil hepático va a estar alterado, ¿no? Esos patrones se los dejo para que ustedes ya los puedan revisar haciendo correlación de lo que hemos explicado de cada uno de los analitos del perfil hepático. ¿No, chicos? Esto es lo que habíamos preparado para el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta. Hola. ¿Estamos ahí? ¿No estamos? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? Sí, doctora, sí se escuchó, pero creo que no hay preguntas. Sí, pues deben estar cansados, han tenido un trajín largo, creo, todo el día. Ya, solamente voy a llamar lista, chicos, para finalizar y corroborar que estamos todos presentes. Ya, me responden, por favor. Un momentito. Sofía Ábalos, Presente, doctora, buenas noches. Kathleen Cosme, Keila Cuya, Caterina González, Presente, doctora, buenas noches. José Hernández, Ervin Moreno, Doctora, buenas noches, presente. Gisela Padilla, Buenas noches, doctora, presente. Luz Quispe, Buenas noches, doctora, presente. Anabel Saldarriaga, María Sarria. Buenas noches, doctora, presente. A ver, vuelvo a llamar a los que no me respondieron. Kathleen Cosme, Keila Cuya, José Hernández, Doctora, presente, buenas noches.
Anabel Saldarriaga. Presente, doctora. Anabel Saldarriaga. Sí, buenas noches, doctora, presente. Ah, ya no la había escuchado. Ya, chicos, entonces con eso estamos culminando nuestra actividad de hoy día y voy a coordinar con su delegada de grupo, porque tenemos pendiente el desarrollo de un caso clínico. Ya, un caso clínico que voy a compartir con la delegada y vamos a estar coordinando los horarios. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Les agradezco por su participación. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.